Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Si nosotros leyéramos el pasaje de hoy, inicia de manera diferente si lo leyéramos de la Biblia. Y es fundamental la partecita que nos falta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender la enseñanza. ¿Qué es lo que le falta aquí? Si leyéramos el primer versículo del capítulo 17, dice: el 6º día, solamente faltan esas palabras, el 6º día, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan. Mateo les escribe a los judíos que conocen el Antiguo Testamento. Esta es una reflexión del evangelista sobre la creación. Y entonces, el primer día, Dios dice que separó las aguas. El 7º día descansó. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué hizo Dios en el 6º día de la creación? ¿Qué hizo Dios en el 6º día de la creación? Libro de Génesis. Perfecto. Creó al hombre y a la mujer en el 6º día de la creación. Creó al hombre y a la mujer. Ese es el esquema que tenían los judíos. Y entonces, después de haber creado todo, Dios creó por último al hombre. Y el 7º día descansó. Entonces, el hombre está aquí y Dios ciertamente está en lo más alto. Primero Dios y luego el hombre. Jesús, con este paso, con esta introducción, nos dará la enseñanza. Dejémoslo un momento allí y sigamos. Antes de este pasaje, Jesús anuncia a sus discípulos 3 veces que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, sea rechazado, que dé muerte y resucite al 3er día. Es necesario
que sea entregado, que lo rechacen, lo ultrajen, lo desprecien y le den muerte. Es necesario que lo entreguen a la muerte, que lo rechacen y al tercer día resucitará. ¿Anunció cuántas veces? 3 veces lo mismo. Y los discípulos escucharían, ¿entenderían o no? No. La primera vez Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a mano de los fariseos, de los escribas, que sea rechazado y que le den muerte. Y Pedro lo lleva aparte y le dice: pero Señor, no te puede pasar eso. Y Jesús le responde: aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como los hombres, no piensas como Dios, sino como los hombres. En la segunda vez que Jesús nos estaba aleccionando sobre la muerte que tenía que ser rechazado, los discípulos estaban discutiendo sobre quién es el más importante. ¿Le estaban prestando atención a Jesús? No. En la tercera vez que Jesús les estaba diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de los escribas, de los ancianos y que den muerte, mientras él enseñaba esto, se le acercan Santiago y Juan y le dicen: Señor, queremos pedirte una cosa, que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. ¿Le estaban poniendo atención lo que Jesús enseñaba? No. Estos 3 apóstoles eran los más lejanos de Jesús porque tenía cada uno su proyecto propio. Seguimos a Jesús porque Jesús nos va a liberar del imperio romano. Jesús es nuestro caudillo. Él puede dirigir a todas las masas y como tiene mucha gente podemos iniciar la revolución. Y una vez que Él saca a los del imperio romano, Él tomará el poder. Y como va a tomar el poder, queremos ya repartirnos los puestos, el ministerio del exterior y el ministerio del interior, los principales puestos. ¿Por qué? Porque estamos buscando quién es el más importante, porque todavía no habían entendido cuál era el proyecto de Jesús. Como estos 3 discípulos eran los más lejanos, Jesús los escoge. ¿Para qué? Para tratarlos con más atención. Necesitaban más atención que los demás. Eran los líderes. Todavía no habían entendido quién era Jesús y ya estaban hablando de poder y repartiendo sus puestos. Y en ese contexto tenemos el evangelio de hoy. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, eran hermanos, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. ¿Cómo se llama el monte? Esa información sale del evangelio de Lucas, ¿sí? Que tiene también su significado. La voz significa ombligo, pero no está en el evangelio, lo voy a explicar. Aquí no nos dice el nombre del monte. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Jesús se transfigura, sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve. Esta misma vestidura la encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando dice que los salvados serán 144,000. Allí también los salvados dice que tenían unas vestiduras blancas como la nieve. ¿Cuántos eran los salvados? Y entonces siempre a veces golpean la puerta de nuestras casas y nos dice: mire, si usted no se cambia de religión, mire, aquí dice que nos salvaremos 144,000 y somos muy poquitos. Así que crea lo que le estoy diciendo, porque aquí dice 144,000. Voy a explicar qué significa ese número. Ese número es el resultado de la multiplicación de 2 números completos por un número infinito. El 12 en la Biblia es un número completo, un número perfecto, como las 12 tribus de
de Israel, los 12 apóstoles, muchos de los signos que Salomón hizo colocar en el templo. 12 por 12. El número 1000 es un número infinito. ¿A cuántos filisteos mató Sansón con la pegada de un burro? Dice que mató a 1000 filisteos. No era que los iba contando, 997, 998, 999 mil. No, quería decir que eran muchísimos, pero muchísimos, un número infinito. Entonces, 12 por 12 dijimos que sale 128, ¿cierto? 144 por 1000, 144,000. Por lo tanto, los salvados serán muchísimos, muchísimos, los que alcancen la plenitud, los que entiendan el mensaje de Jesús, los que logren transfigurarse, que es lo que busca Jesús con sus discípulos. Se transfigura. Y en aquel momento dice: aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías. Moisés y Elías son el Antiguo Testamento. Representan la ley y los profetas. ¿Conversando con quién? Conversando con Jesús. Mientras ellos están conversando con Jesús, Pedro, el más atolondrado, que hace, mete la cuchara y le dice: Señor Jesús, mira, sería bonito que quieres que construyamos aquí. El evangelio que leí dice la palabra chozas, el evangelio que leí ahorita dice la palabra tiendas. ¿Quieres que construyamos 3 tiendas? ¿La primera para quién? ¿Para quién es la primera? Para Jesús. ¿La segunda? Para Moisés. Para Moisés. ¿La tercera? Para Elías. Pero que no había entendido, sigue poniendo al centro a la persona más importante. En la cultura judía, al más importante se lo colocaba en el centro. Es como en las premiaciones, cuando se hace una premiación, primer, segundo y tercer lugar, ¿a quién se coloca en el centro? Al primero, a un lado el segundo y al otro lado el tercero. Y entonces Pedro le dice: Señor, tú no eres el más importante. Aquí el más importante es ¿quién? Moisés, porque es una para ti a un lado, otra para Elías a otro lado, y la más importante para Moisés. Si leyéramos el evangelio de Lucas, diría: porque no sabía lo que decía. Sin embargo, él está pensando: no, tú como eres el que nos va a recolectar la gente para la revolución, tienes que ser como Moisés, que el punto de referencia era Moisés, porque con Moisés o se obedecía al Señor o se moría. Cuando Moisés bajó del monte y el pueblo había construido un becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Destruyó el becerro, destruyó las tablas de la ley, y esa misma tarde-noche hizo asesinar a 3,000 hebreos. Hombre sanguinario, pero a quien esperaba que Jesús fuera igual. Y si no eres como Moisés, tienes que ser como Elías. ¿Qué hizo Elías? Cuando había falsos sacerdotes profetizando en nombre de falsos dioses, les dice: miren, para ver cuál es el verdadero Dios, hagamos 2 montones de leña. Libro de los Reyes. Ustedes pidan a su Dios 450 falsos sacerdotes. Si Él les mata fuego y les enciende la leña, yo creeré que el de ustedes es el verdadero. Y yo también hago otro montón de leña. Empezaron a hablar los sacerdotes y nunca pasó nada. Después, ya de muy tarde, después de que ya se les burló Elías, les dice: ahora les voy a suplicar a Dios, moje la leña. Hace una oración, viene fuego del cielo y se encendió la leña de Elías. ¿Cuál fue la orden de Elías? Maten a esos 450 impostores, otro sanguinario.
Tú tienes que ser igual. Y esperamos un Mesías igual, que cuando llegue al poder podamos repartirnos el poder en los niños. Y dice el tercer párrafo, cuando aún estaba hablando, ¿quién? Pedro. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Ya no es ni Moisés ni Elías. ¿A quiénes tenemos que escuchar? Ya no es Moisés ni Elías. ¿A quién tenían que escuchar Pedro, Santiago y Juan? A Jesús. Olvídense de Moisés, olvídense de Elías, olvídense de cualquier otro personaje. Ahora la palabra que cuenta es la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. A Él escúchenlo. No estén escuchando el Antiguo Testamento. Cuando las primeras comunidades iniciaron a meditar estas palabras, muchos dijeron, pero si no hay nada del Antiguo Testamento, ¿por qué no perdemos el Antiguo Testamento e iniciamos con el Nuevo? Porque no es Jesús lo que vale. El Antiguo Testamento nos debe ayudar a comprender mejor a Jesús, a saber cómo es que Dios eligió al pueblo, cómo llegó a hacernos entender que es Jesús el esperado de los tiempos. No se lo puede descartar. Lo que sirva para ayudarnos a entender a Jesús, hay que acogerlo. Lo que no nos sirva, hay que desecharlo. Pero ahí está en la palabra. ¿Por qué? Porque como es palabra de Dios, no se lo puede descartar. Y la voz dice lo mismo que dijo la voz en el bautismo, cuando el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en el cual he puesto mis complacencias. Ahora dice, escúchenlo. Si nosotros viéramos el texto griego no dice mi predilecto, por el cual me he complacido, dice mi primogénito. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito es el que era absolutamente todo del papá. Cuando Isaac tuvo a sus hijos, ¿cómo se llamaban los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito. Se va a trabajar el campo, llega con hambre y le dice que le cambia la herencia al hermano por un plato de lentejas. Aparte de eso, tenía que arrebatarle la bendición al papá. La mamá, muy sabida también, le borra los brazos porque le manda la peluca con piel de oveja. Y el padre le da la bendición a Jacob, suplanta a su hermano. ¿Qué fue lo que le robó por la bendición? Toda la herencia. Y Esaú buscará a su hermano durante 20 años para matarlo. Jacob tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque con la primogenitura, al recibir la bendición de papá, le estaba robando ¿qué? Toda la herencia. Cuando aquí nos dice, este es mi hijo, el primogénito, o en el cual he complacido, o en el cual he puesto mis complacencias, ¿qué está diciendo? Este es mi heredero. ¿Cuál es el heredero de Dios? ¿Cuál? ¿Ustedes creen? ¿Cuál? Jesús. Jesús es el único heredero de Dios. No hay más. El único en el cual Dios ha puesto sus complacencias es Jesús. No es Moisés, no es Elías. Por eso interrumpe la nube a Pedro. Ya no te fijes. Ahora el que va al centro, ¿quién es? Jesús. Pedro, por otra parte, le pide 3 tiendas. Tienda. En latín se dice tabernácula. De allí viene el tabernáculo. ¿Para qué es el tabernáculo? Para donde es la casa de Dios, la casa de la choza o la tienda donde está Dios. Y Jesús tampoco acepta. No, la nube interrumpe a Pedro. Olvídense, Dios no es para construirle una choza o una tienda.
De igual manera tampoco es para estar en el tabernáculo. ¿Para qué es Dios? Para invitarnos a nosotros. Para invitarnos. Sigue el Evangelio. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra llenos de gran temor. En el Antiguo Testamento, libro del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es santo. Él se quita las sandalias y se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque quien miraba al Señor moría. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Y el ser humano es un contenedor pequeño que no puede recibir tanto amor. Por lo tanto, literalmente, en otras palabras, explota. Por eso Dios se hará hombre con nosotros. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos recibiendo a ese Dios. Los discípulos sienten miedo, nos vamos a morir. Caen rostro a tierra. Y Jesús dice, los tocó. En griego está el verbo optó, que es un verbo utilizado para tocar a los moribundos en el final de la vida, a los agonizantes. Ustedes que están muertos, inmediatamente que después de que los tocó, busquen la palabrita. Y les digo, levántense, no teman. En griego aparece otra vez esa palabra, lo que significa levantarse, despertarse, resucitar o elevarse. Cambien de mentalidad, se despierten, ustedes están viviendo un sueño. No soy Elías, no soy Moisés, el verdadero primogénito del Señor ahora es Jesús. Lo que diga y haga Jesús, eso es lo que vale, no lo que les dijo o hizo Moisés o Elías. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. De igual manera, alzando los ojos, ¿quién es el único que debemos ver? A Jesús. A los discípulos esto no les quedará claro. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento decisivo, todos saldrán corriendo y Pedro lo reniega ¿cuántas veces? 3. El primogénito del Señor es Jesús. Jesús les muestra el verdadero rostro de Dios. Cuando bajaron del monte, termina diciendo el Evangelio, les digo que no lo dijeran a nadie hasta que el Hijo del Hombre no hubiese resucitado. Esto nos hace entender que esta no fue una experiencia histórica o un evento histórico, sino una experiencia de la primera comunidad cristiana que tuvo que cambiar su modo y su forma de entender a Jesús. Hasta aquí la explicación del Evangelio. La enseñanza del Evangelio para nosotros. Les decía, en el sexto día Dios creó al hombre y entonces a nosotros nos han enseñado entre Dios y el hombre, ¿quién está primero? ¿Quién? Dios. Y eso se nos ha enseñado y se seguirá enseñando todavía, que al primer puesto está Dios. Al contrario, si nosotros entendemos bien este texto, al primer puesto no está Dios, ni siquiera para Jesús. Al primer puesto está ¿quién? El ser humano. Al primer puesto no está Dios, aunque a algunos les suene herejía. No está Dios. ¿Por qué? Porque Jesús buscará explicar que Dios se hizo carne y murió en una cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Cuando estaba en la última cena lavándole los pies, es Dios mismo que se arrodilla a lavarle los pies o la suciedad. ¿A quién? A sus discípulos. Es Dios arrodillado ante el hombre. Pero estoy con ustedes, está bien, me dicen, maestro, tienen razón porque lo soy, pero yo estoy con ustedes como el que sirve, porque no he venido a ser servido, sino
Es la gran revolución de este texto con la transfiguración. Por eso es indispensable esa partecita inicial, el sexto día, porque no es Dios que está sobre el hombre, sino al primer puesto está el ser humano. Y Jesús buscará explicarlo de todas las maneras posibles. Por eso Jesús buscará explicar: el que me come. Jesús no se quedó para estar guardado en un tabernáculo, se quedó ¿para qué? Para ser comido, para ser alimento. ¿Cuál tiene que ser el tabernáculo del Señor? ¿Cuál tiene que ser el tabernáculo de Jesús? Nosotros, la persona que logra comulgar. Y entonces yo quiero buscar a Dios. ¿Dónde lo voy a buscar? Al tabernáculo. Sí, está bien, pero como no se quedó para ser adorado, por eso también se desaparece cuando la mujer le dice: ¿dónde debemos adorar a Dios? Ustedes dicen que es el templo, nosotros que es el pozo de Jacob, que el pozo de Jacob. Y Jesús responde: llegará el momento en el que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿En dónde hay que buscar a Dios entonces? En el hermano. Por eso en el Evangelio de Mateo, la última de todas las parábolas, la Biblia de Jerusalén titula el juicio final. ¿Por qué? Porque Jesús dice: vengan a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre de crecer, estoy enfermo, y me asistieron. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron para el más pequeño, también conmigo lo hicieron. Alégrese de mí, malditos, porque tuve hambre de crecer, estoy enfermo, y jamás vuelvan a verme. Jamás me asistieron. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo venimos así y no desistimos? Cuando no me encontraron en el hermano, tampoco lo hicieron conmigo. Y eso sí es revolucionario para Jesús y para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de haber pasado 2000 años, todavía nosotros, entre Dios y el hombre, ¿quién va primero? Seguimos respondiendo que Dios. ¿Y cuál dirá? El que dice que ama a Dios, que no se ve y no ama a su hermano, que sí se ve, es un mentiroso, porque ahora Dios está en el hermano. Entonces, esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza: la voy a formular en forma de pregunta. ¿Jesús es como Dios o Dios es como Jesús? Pregúntele al que está al lado: ¿Jesús es como Dios o Dios es como Jesús? Parece la misma pregunta, pero no. ¿Tienen una opinión? Bueno, entonces lo voy a explicar. Los discípulos entendieron que Jesús era como Dios. Como Él multiplica los panes, como Él camina sobre el agua, como Él expulsa espíritus, como Él cura a los enfermos, como Él calma las tempestades, entonces Jesús es como Dios. Pero la enseñanza es que no, eso es equivocado, es al contrario. Dios es como Jesús, es Dios el que es como Jesús. Otra vez otro cambio de mentalidad, porque si nosotros pensamos que Jesús es como Dios, entonces sigue habiendo el Dios del Antiguo Testamento y Jesús simplemente es algo pasajero. Sí va a darnos una enseñanza, pero el Dios es central. De ahora en adelante, el que quiera conocer a Dios tiene que conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿qué le respondió Jesús? Pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no Jesús es como Dios, sino Dios es como Jesús. Y entonces Jesús, ¿a qué vino? A servir, a amar, a perdonar, a enseñarnos a vivir.
Eso es Dios mismo. Definitivamente, ¿a qué vino? A morir en una cruz, a pagar todo lo que nosotros debíamos. Esa es la segunda enseñanza del Evangelio. ¿Cuál era la primera? Primero, el ser humano. Esto es Dios. El que quiere buscar a Dios, no quiere buscar en el hermano. Y todavía ese hermano no se entra porque tendrá que pasar mucho tiempo. Porque Dios se encuentra en el hermano. Y la segunda cualidad. Dios es como Jesús. Ese es el resultado de la transfiguración que busca Jesús en sus discípulos. Transfiguración, en griego, metamorfeo, que ahí viene la palabra metamorfosis, pero a la hora de traducir, la Biblia no le coloca metamorfosis, porque metamorfosis a nuestros oídos recibe un poco y suena como la de un animal. Metamorfeo, Jesús se transfiguró, tuvo una metamorfosis. ¿Por qué? Porque reveló el sentido último de la muerte. No deben temer a la muerte, porque si ustedes aprenden a amar, ni la muerte los detendrá. El Hijo del Hombre resucitará. ¿Por qué? Porque logró configurarse al plan de Dios. Logró descubrir en el ser humano la grandeza de Dios. Eso es transfiguración. El momento en el que nosotros logramos hacer clic con esta enseñanza, empezó nuestra transfiguración, empezamos a limpiar nuestra mente. Mientras nosotros sigamos diciendo, como el sacerdote dice, pasó el sacerdote y no ayudó a lo inmundo, pasó el levita, tampoco lo ayudó. ¿Por qué? Porque al primer puesto estaba bien. Dios, ¿quién se comportó? Jesús dirá, como prójimo de aquel hombre, el samaritano. ¿Por qué? Porque él sí colocó al ser humano al primer puesto, descubrió a Dios en el hermano. Honor y gloria a los corazones santísimos de Jesús y de María.